Bien, vamos a iniciar porque realmente el tiempo pasa, ¿verdad? ¿Me podrían indicar dónde nos quedamos, jóvenes, el día lunes, por favor? Por el capitalismo. Capitalismo, pero me puede decir si copiamos. Terminamos de copiar el capitalismo, licenciado, nos tocaría el comunismo. ¿Me puede indicar, por favor, compañero, me puede leer lo que ustedes copiaron para ver si dejé algo y para seguir con eso? Por favor, me puede leer. El Estado empieza a legislar a favor del capitalismo en el siglo XVIII en el continente europeo. Ahí se quedó. Sí, pero ¿por qué no me lee todo el capitalismo? Por favor. ¿Se lo leo todo? Sí, por favor. Permítame. Aparece en Europa, concretamente en Inglaterra, y novedosa de este sistema económico es que aparece la pequeña industria, es decir, los primeros talleres familiares que trabajan manualmente. Hay que recalcar que aparece también por primera vez el trabajador que labora en la industria y es llamado obrero o asalariado. Las clases sociales antagónicas fueron el capitalismo y el obrero. Este último también es llamado propietario. Compañera, compañera, el lugar de capitalismo es capitalista. Sí, puede corregir eso. El lugar de capitalismo es capitalista. Sí, por favor. Sí, ahorita lo creo. Ok. Gracias. ¿Qué puede seguir? ¿Ya? ¿Hasta ahí se quedó? ¿Solo ¿hasta ese ahí? hito? ¿Sí? No, licenciado, llegamos hasta el continente europeo. Ok, bien, entonces sigamos, jóvenes, pongamos ahí punto y seguido. Vamos a ver. Pongamos, el Estado empieza a legislar a favor del capitalista. Eso ya lo copiamos, licenciado. Ahí nos quedamos, perdón, sigamos. Entonces, punto y seguido, ¿verdad? Importante hacer notar, repito, importante hacer notar que rápidamente... Perdón, ¿quién está hablando? No sé si me quiere decir algo. Dice que usted se quedó donde decía el Estado empieza a legislar a... Bueno, yo no sé si está malo mi audio o es el de la compañera, ¿verdad? Porque la última parte no la... No, licenciado, es que se quedó en el Estado empieza a legislar a favor del capitalista, más o menos aparece en el siglo XVIII en el continente europeo. Ok, bueno, entonces punto seguido, sí, gracias. Y punto seguido, importante hacer notar que a principios del siglo XIX Estados Unidos desplaza como potencia capitalista a Inglaterra. Licenciado, disculpe, Estados Unidos, ¿qué dijo? Es que no le escuché. Desplaza a Inglaterra como potencia capitalista. Y al mismo tiempo aparecen las empresas, repito, al mismo tiempo aparecen las empresas transnacionales o multinacionales, que son las que se encuentran en todo el mundo. Ejemplo, Exxon, Shell, Toyota, Bayer, etcétera. Bien, entonces, jóvenes, como dijimos el día lunes, ¿verdad? El capitalismo, realmente, vamos a copiar hasta ahí,
porque nuestro programa abarca 3/4 partes del sistema capitalista. No sé si lo dije en clase, pero voy a repetirlo si lo dije el lunes, ¿verdad? Aquí el programa lo tengo en la mano, dice en la economía capitalista, ramas de la economía, y entonces tenemos que ver, todavía no, ¿verdad? Pero parte del capitalismo, la microeconomía, la demanda y la oferta, que es parte de la microeconomía, la macroeconomía, la política económica, corrientes económicas capitalistas, el dinero, su origen, funciones, sistema financiero nacional, las finanzas públicas, organismos financieros internacionales, la economía internacional, la balanza de pagos, ciclos económicos, desarrollo económico y los tratados de libre comercio, que es parte del tema de globalización económica. Todo lo que les acabo de decir es capitalismo. Por esa razón es que estamos viendo nada más una parte histórica de inicio del capitalismo y vamos a hacerlo rápidamente porque es nada más un pequeño resumen del sistema capitalista. Bien, esta última parte es, digamos, bien amplia y es un asunto que nos podría llevar hasta 2 periodos. A ver si me voy a entender. Como dijimos, el día lunes se inició el capitalismo en Inglaterra. La primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra fue clave, principalmente con el descubrimiento de la máquina de vapor, ¿verdad? Fue algo revolucionario porque esta máquina de vapor se utilizaba en las embarcaciones. Recordémonos que Inglaterra es una isla y por lo tanto pues su comunicación de transporte es únicamente en ese tiempo a través de caballos y a través de embarcaciones, ¿verdad? También pues ayudó esta máquina de vapor en la pequeña industria, ¿verdad? Como fuente energética. Y fue la base para también en 1890 y tanto en Inglaterra el ferrocarril, ¿verdad? Pero como dijimos rápidamente, a principios del siglo XIX Estados Unidos desplaza a Inglaterra como potencia. Pero también ahí en Estados Unidos aparece la segunda, tercera y cuarta revolución industrial. En la segunda revolución industrial, 1910-15, ya aparecen los vehículos a combustión, el uso intenso o intensivo de metales, pero principalmente un descubrimiento clave, ¿verdad? Que es el acero en la industria y el uso también intenso o intensivo de la electricidad como fuente energética en las empresas y también en las ciudades, ¿verdad? Eso fue clave. 1920-25 aparecen también la industria de aviación, también es importantísima. Y nos vamos rápidamente a los años 60, aparece la tercera y cuarta revolución industrial, que también se da en Estados Unidos, ¿verdad? Con las computadoras, que al principio pues realmente las computadoras eran gigantes, ¿verdad? Es decir, una empresa tenía una computadora para funcionar, ¿verdad? Ni se sabía que iba a aparecer laptop, ¿verdad? Tampoco se conocían los programas de Windows. Ya 70, 80 ya aparece como parte importante la televisión satelital, los teléfonos celulares y el internet también, ¿verdad? Y ya la quinta revolución industrial, ya esta inteligencia artificial que está conectada con lo que es hace unos 25 o 30 años, ¿verdad? El aparecimiento de los robots, ¿verdad? Que es algo que en Estados Unidos, en Europa, en Japón son utilizados, en Guatemala hay empresas que ya tienen, pero es en pequeña escala. Entonces, podemos decir que los descubrimientos fueron claves para el desarrollo del capitalismo. Al final, jóvenes, son negocios, ¿verdad? La vida, jóvenes, es de negocios, eso ustedes tienen que saberlo, eso no es nuevo, ¿verdad? Aquí quiero nada más hacerles ver algo, me salgo un poco del tema económico, pero sí, el tema es digamos, de derecho, el tema es de asuntos relacionados con la abogacía. ¿Por qué será que Estados Unidos está interesado en Guatemala en el asunto de llevar o retomar el tema para luchar en contra de la corrupción?
¿Alguien me puede decir? Por los intereses que tiene en Guatemala. Exactamente, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué en el gobierno de Obama se luchó y se formó la CICIG con el apoyo de Estados Unidos, de Japón, de Europa? Porque realmente la corrupción impide que se hagan negocios de una manera franca, de una manera abierta. Entonces, esa es la verdad. Estados Unidos está interesado en este tema a nivel centroamericano, porque la corrupción ya está inmersa en América Latina, y eso impide hacer negocios, y eso también significan las famosas mordidas, para que una empresa pueda crecer o invertir en el país, tiene que haber una parte al gobierno o a políticos. Esa es la verdad, pero como usted dijo, compañero, eso es Estados Unidos, no es que quiera meter sus manos en Guatemala, sino que tiene intereses muy fuertes con sus empresas transnacionales, y entonces tiene que tratar de que sea todo más transparente, ¿verdad? Licenciado, bueno, tengo una pregunta. Dígame. Para mí es un poquito contradictorio, no sé, pero si usted dice que Estados Unidos es el mayor inversor económico en Guatemala en contra de la corrupción, yo hace algunos meses yo leía que Guatemala son los empresarios, en Guatemala los empresarios son los más incrustados en los niveles del Estado, en los tres niveles del Estado. Es cierto. Y es un poquito contradictorio, porque si Estados Unidos invierte para evitar la corrupción y son los mismos empresarios que están incrustados en las instituciones del gobierno, del Estado, y son ellos los que generan esa corrupción, porque para nadie es ningún secreto que los que son los Gutiérrez y todas esas personas, los impuestos, lo que tendrían que pagar ellos en impuestos acá, están en paraísos fiscales, y es un poquito como contradictorio todo eso, o sea, a mi parecer. Sí, usted tiene razón. Mire, lo que sucede es que en el caso de los empresarios, eso es algo que realmente es difícil. No sé, porque no me gusta mentir, no sé si Estados Unidos ahora sí le va a entrar un poco más a la corrupción empresarial. Me voy a explicar. Recordemos de que también estaban formando la comisión del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí. Es como la CICIG, pero abarcando los tres países. Sí, así es. Sí, ese es el plan que quiere el gobierno estadounidense, que lo dirija Telma Aldana y el presidente de Salvador. ¿Verdad? Pero bueno, aquí con lo que el compañero Eddie Barrientos dijo, hay algo que es, digamos, usted tiene razón, Eddie, es contradictorio. El sistema está hecho para hacer negocios, desgraciadamente, pero cuando hay negocios es de doble vía. Es decir, el funcionario del gobierno y el empresario. Lo malo es que el empresario pocas veces es juzgado, y se juzga más al político o al ministro. Vamos a ver. El Ministerio de Jóvenes de Comunicaciones es el ministerio que tiene más obras públicas. Ahí están concentradas las carreteras, los caminos vecinales, los puentes. Ahí la inversión está en ese ministerio. ¿Qué es lo que pasa y sigue pasando en ese ministerio? Para la redundancia. Y los empresarios, pues, cuando ellos tienen sus empresas constructoras, pues entonces empiezan a mover sus pitas para ver qué conectos tienen, Es más, dicen, a mí no me consta, de que ya el presidente, de que ganó, ya tiene compromisos con algunos empresarios constructores. Y entonces se le da de concesión, la licitación a tal empresa, que son 100 millones, 80 millones, 200 millones, y entonces eso es lo que sucede. Ahora, con la CICIG, sí, como usted dice, don Eddie, también empresarios demostró que estaban participando, algunos según los Gutiérrez. Los impuestos sí, no es que defienda a los Gutiérrez, pero no me consta que su dinero lo envíen a paraísos fiscales, o que tienen doble. Algunas empresas dicen que utilizan doble contabilidad, una contabilidad que es la real, que esa es la que tienen escondida, y la otra que presentan al azar. No sé, eso es conjetura. Pero, ¿a dónde quiero llegar para terminar en este tema de Estados Unidos? Estados Unidos está interesado porque ellos tienen muchas empresas en Guatemala y en todo el mundo que quieren hacer negocios. Y entonces están tratando de ver cómo hacen, ¿verdad?
esa es la verdad, pero también tiene razón Eddie que los empresarios también están en Guatemala y en todo el mundo participando en corrupción, porque la corrupción es doble vía. Repito, el ejecutor, de decir, el Ministerio, en este caso de Comunicaciones, el ministro, viceministro, y también pues el empresario. En este asunto de este ministerio, el ministro de ¿cómo se llama? De Jimmy, ¿verdad? Que se me fue el apellido, ustedes me pueden ayudar. Encontraron en la Antigua 108 millones, creo que fueron, ¿verdad? En efectivo, ¿se recuerdan de eso? En esa casa. Alguien puede preguntar, ¿y ese dinero qué significaba? Pues para mí significaba que eran las comisiones para ministros, para el presidente y para otras personas, ¿verdad? Las nuevas comisiones que se dan cuando está el negocio, pues el gobierno pide una cantidad de millones, ¿verdad? Y eso pues no es nuevo, ¿verdad? Pero sale pues a que, no sé si Estados Unidos va a ser como el gobierno de Obama, de que le van a entrar fuerte a la corrupción, que van a apoyar a la nueva CICIG, o si realmente solo va a ser una pantalla, no sé, ¿verdad? Pero es nada más una digamos, participación mía, y que ustedes, qué bueno que estén interesados, porque son estudiantes de Derecho, y tienen que saber, pues, todo eso de que sucede a nivel de corrupción, y cómo Estados Unidos, pues, también participa en eso, ¿verdad? Pero porque tiene su interés propio, ¿verdad? En hacer negocios para ganar dinero, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos, jóvenes. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Bueno, las empresas estadounidenses, europeas y japonesas, hace más de 100 años, son transnacionales, están en todo el mundo. Eso realmente es importante porque son empresas gigantes, ¿verdad? Sí, José Benito se llama, aquí me puso Ana Revolorio. José Benito es el ministro de Comunicaciones, que se le encontraron 108 o 110 millones en una casa en Antigua, ¿verdad? Y que al final, como ya no se presentó, ese dinero le va a quedar al Estado y según la ley, entonces 122 millones, me están corrigiendo aquí Carlos Alberto Arias, 122 millones. Como ya no se presentó él, porque si se presenta, pues es conducido, eso va a pasar al Estado con esa ley de, ay, se me fue el nombre, la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que es un proceso que tiene que participar un juez y al final ese dinero va para el Ministerio de Gobernación, una parte para el organismo judicial, Ministerio Público y Defensa Penal, me parece. Son 5 dependencias que reciben ese dinero, ¿verdad? Producto de actos de corrupción. Bien, entonces, les decía, lo interesante de las empresas transnacionales es que realmente son poderosas y para que ustedes sepan, tienen un presupuesto mayor que el presupuesto de Guatemala, ¿verdad? Entonces, las conocemos, las oímos, ¿verdad? Pero es un poderío que tienen a nivel mundial, ¿verdad? Y que pues siguen siendo vigentes en los países, siguen haciendo negocios y es parte de la dinámica capitalista, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces ahí terminamos con el capitalismo. No sé si alguien más quiere comentar referente a lo que hemos estudiado. Así como McDonald's también es una empresa transnacional. Así es, sí, está en todo el mundo. McDonald's es la empresa número 1 de comida rápida. Aquí, jóvenes, ya que se está preguntando, don Diego, mire, no se puede negar la listura de esta gente. Vamos a ver si me explico. Todos hemos ido a McDonald's. A mí no me gusta tanto la comida ahí, pero como siempre me gusta ver y analizar las cosas, ¿cuál es el secreto para que usted vaya a McDonald's? Bueno, me entiende rápido, relativamente. La limpieza, ¿sí? Solo 2 cosas que estoy mencionando son claves para que usted vaya a McDonald's, y eso es a nivel mundial. Entonces se dan cuenta que no podemos negar la listura de los empresarios y que también, pues, eso, no sé si es mundial, casi siempre contratan gente joven, ¿verdad? En los McDonald's. Entonces, no es barato. Sin embargo, la gente sigue llegando y también, pues, tienen ofertas para niños. Los niños les fascina McDonald's más que Campero, ¿verdad? Entonces,
eso no se puede negar a la historia de estos empresarios y por eso sigue siendo número 1 en comida rápida a nivel mundial. ¿Quién más jóvenes quiere participar o quiere preguntar o hay dudas? Bien, sigamos. Pongamos ahora comunismo, jóvenes. Continuemos con el comunismo. Bien, antes de copiar algo, ese tema lo miramos el miércoles con unos compañeros de la sección A y B. Nos llevó mucho tiempo discutir, eso a mí no me molesta, les repito que a mí me gusta que ustedes participen, pero es normal. Digo esto porque en esta clase de la O, la B, no recuerdo cuál de las dos, algunos escribían en el chat que continuara, que no le hiciera caso a los compañeros y que no contestara todas las preguntas. Y entonces yo les decía, miren jóvenes, yo no puedo decirle a ustedes que no comenten, si yo lo estoy diciendo que lo hagan ustedes y voy a decir que no, entonces me contradigo. Es un tema que es, digamos, controversial, es un tema que hay confusión y entonces es lo normal que ustedes pregunten. Entonces, si nos llevará eso todo el periodo, pues así será. Yo siempre contesto las preguntas y oigo los comentarios de ustedes. Entonces, lo aclaro porque algunos se molestan de que participen los estudiantes, que hablen mucho, que pregunten mucho, pero yo pienso que es parte del ¿cómo se llama? De los temas de discusión, ¿verdad? Que tenemos ahora. Bien, vamos a copiar entonces este tema y después comentamos lo que escribimos y lo que ustedes tengan, de lo que se escribió y lo que ustedes quieran decir referente a este tema o preguntar, ¿verdad? Bien, entonces comunismo, jóvenes, pongamos ahí, ¿verdad? La primera base fundamental del comunismo es que la propiedad es pública o estatal. La primera base fundamental del comunismo es que la propiedad es pública o estatal. Coma, es decir, no existe la propiedad privada. Coma, el único empleador es el Estado. El único empleador es el Estado. Y la máxima autoridad es el Partido Comunista. Que es el que nombra al presidente y a sus ministros. A los diputados y a los magistrados y jueces. Punto. Los servicios públicos son gratuitos. Coma, es decir, la educación, la salud, el deporte y la recreación. Y para terminar, este sistema económico considera que no existen clases sociales en el comunismo, lo cual es falso. Digo, entonces, siempre digo esto, ¿verdad? Lo repito. Este tema es controversial, este tema es de opinión, este tema es ideológico,
Y entonces aquí ustedes pueden estar en contra de mi opinión, pero yo tengo que decir lo que yo pienso. Entonces, espero que me entiendan. No quiero que ustedes van a empezar como pienso yo. Claro, lo que copiamos no es mentira, ¿verdad? Lo que copiamos es tema del examen. Si ustedes tienen dudas, pueden consultar libros, ¿verdad? Yo no soy joven ni mentiroso, ni invento nada. Todo lo que hemos dado en clase se da en la economía, ¿verdad? Pero que viene la discusión, lo que yo opino. Bueno, algo que se me olvidó decirles, pero no lo escribamos, es el dato histórico, ¿verdad? Que se inició el comunismo en el siglo pasado en Rusia, en 1917. La revolución bolchevique significó la caída de la familia Romanov en la antigua URSS, en la antigua Rusia, que le llamaban zares. Impresionante, porque tenía esa familia está en el poder 200 años en Rusia y cayeron, ¿verdad? Y fue tan triste la historia que fueron apresados ellos dos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de él, pero el rey y la princesa y los 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y al año más o menos fueron apresados, estuvieron en una casa ahí como presos, ¿verdad? Y el régimen decidió asesinarlos, ¿verdad? Estaban encerrados en un cuarto y ahí los asesinaron, ¿verdad? Pues la versión es que ellos tenían, los líderes de la revolución, comandados por Lenin, tenían el temor de que si los dejaban vivos, podían ellos irse a Inglaterra, creo que tenían unos primos, y regresar al poder. Entonces ellos decidieron ejecutar a todos, ¿verdad? Al rey y a la princesa y a los 5 hijos, como dato histórico. Bien, entonces se inició el comunismo en Rusia en 1917. Bueno, aquí viene, jóvenes, la primera confusión o la primera premisa en la cual pues ustedes pueden leerlo y que de repente pues crean confusión, repito, ¿verdad? Y ahí viene mi versión. Si leen ustedes la literatura de la teoría objetiva, dice lo siguiente: la primera parte de esta revolución, la primera parte se llama socialista y después se da el comunismo. Bueno, para mí eso es falso. Voy a explicar por qué. Existió comunismo, para mí, en la antigua URSS, en China y en 7 países europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, repito, 7 países formaron a ser parte de la orbe socialista. Alemania se partió en 2, una comunista y una capitalista. Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, 6 países fueron comunistas, ¿verdad? Y entonces, y también Mao Zedong triunfó en la Revolución China, implementó un sistema comunista. Fidel Castro en Cuba en 1959, Vietnam también, creo que en los años 60. Y yo estaba en ese tiempo en la Facultad de Economía de Rusac y se miraba como que las revoluciones era algo imparable en el mundo, que el sistema capitalista iba a desaparecer. Y ahora resulta que el sistema capitalista sigue siendo vigente y el comunismo como que está desapareciendo. Bueno, entonces, la literatura dice que la primera etapa es el socialismo y después comunismo. Es decir, que ellos dicen que no hemos llegado al comunismo. Pero para mí que eso no es cierto. Para mí que el comunismo sí existió en la antigua URSS, existió en China, existe en Corea del Norte y existió en 7 países europeos. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque es propiedad estatal. Porque realmente se aplicó un sistema, digamos, fuerte de control de la población. Y eso es algo que, digamos, un experimento difícil, complicado, que trajo, en lugar de solucionar los problemas de fondo, trajo, digamos, jóvenes, vamos a ver, sí, trajo más, digamos, inquietud por
por la población y más también inequidad. El sistema en concreto, mi opinión es que el sistema falló en esos países y como no soy adivino, en el futuro de repente alguien plantea una revolución comunista con ciertos cambios y podría ser que funcione. Pero esta es la primera asunto que es discutible y en la cual yo digo que sí cito comunismo en esos países que mencioné. Bien. Yo lo que pienso, o sea, mi forma de pensar es que tal vez no se aplicó como se tenía que aplicar porque Marx decía que era el proletariado el que tenía que juntarse casi ellos mismos, pues, y rebelarse para ya no pertenecer a ese sistema capitalista que los tenía mal. Y pues lo que se mira en la historia es que los que se aprovechaban eran más que todos los que gobernaban y se olvidaban del proletariado. Sí, sí. Ahora miren, aquí viene un asunto que no sé si vamos a ponernos de acuerdo o no, pero que ahí se van a dar cuenta de lo profundo de lo que dijo el compañero. Cuando yo estaba en la universidad, platicábamos con los muchachos, ¿verdad? Y yo no que sea tan listo, pero uno pues como va leyendo un poco, ¿verdad? Vamos a ver si me recuerdo yo la fecha. La última parte de la antigua URSS, el dirigente fue Gorbachev, 1978-80, por haber sido Gorbachev. En el 90 se tuvo que ir del poder y se cambió radicalmente ese país. Tomó el poder el Congreso y para no cansarlos, el país ahora es capitalista, ¿verdad? Y se llama Rusia. Bueno, Gorbachev fue una persona muy inteligente que empezó a analizar los problemas en Rusia, que la gente estaba inconforme, que realmente seguían con la comida racionada a las personas, porque así es en Cuba todavía. Y el crecimiento económico pues no existió, sino la economía estaba estancada. Y entonces él comentó algo que realmente me pareció interesante y a la vez cierto. El error del comunismo, siento yo, que dice que la revolución es proletaria. Toma el poder el proletariado, toma el poder la gente pobre. Pero les pregunto a ustedes, ¿y la clase media dónde se queda? Es un error que cometieron ellos. ¿Será que la clase pobre no es importante? Sí lo es. Son millones de gente en un país, la clase media. ¿Tienen dinero? No. No son ni pobres ni ricos, pero no son adinerados. Y esta es una falla para mí del comunismo, no ver el asunto de la clase media. Es un tema de discusión, ¿verdad? Pero sí, la dirigencia, como dijo don Diego Alejandro, tuvo culpa porque ellos... y entonces aquí, ya que el compañero comentó esto, acá hay algo que ustedes apuntaron al final. Es mentira que todos son iguales en el comunismo. Eso es mentira. Los dirigentes del Partido Comunista están en el poder y ellos tienen una vida distinta al pueblo. Y han hecho reportajes en Corea del Norte con el presidente Kim, no me recuerdo el nombre completo, Kim, y pues hay fotos de investigación de cómo vive él, su hermana, que es la persona de confianza, los hijos de su esposa, y igual pasa con los Castro en Cuba, y esa es la realidad, que los dirigentes realmente son clase aparte en el comunismo, y ellos dicen, los dirigentes comunistas, que todos son iguales. Kim Jong-un, está puesto aquí don Fernando Fernández, gracias compañero, presidente de Corea. Bueno, entonces son varios temas que son controversiales. Bueno. Licenciado, una pregunta. ¿Y no será que a nivel económico, dado los antecedentes de lo que fue el socialismo y todo eso, ¿no será que el socialismo a nivel económico no servirá y a nivel social sí? Bueno, eso es lo que hizo China, me voy a explicar. China fue comunista con Mao Zedong. En el año 78-80, el Partido Comunista hizo un cambio trascendental, que el único país que lo tiene es China. China aprobó las empresas privadas, son legales en China, pero controladas por el Estado.
Las empresas que están en China privadas, 50% de lo que ganan es para el Estado, 50% para ellos. Pero el poder lo tienen ellos. Es decir, existe propiedad privada, inversión extranjera y ganancia para los empresarios. Pero el control económico-social lo tiene el Partido Comunista en China. Entonces, el único país... Pero por ende la vida tendría que ser más cara. Pues no sé, porque eso sí no sé porque no he vivido en China. Pero sí la gente vive mejor que antes. Pero sí, es el único país que tiene ambos sistemas económicos. Capitalismo y comunismo, pero comunismo como un control que tiene el Partido Comunista de la población. No sé si... Yo se lo decía porque yo hace como unos meses creo que fue, que vi un documental sobre los países nórdicos y justamente hablaban lo que usted decía de que tanto la derecha como la izquierda, ya sea en Dinamarca o en Suecia o qué sé yo, que cada facción en este sentido trabaja en ciertas áreas. Por ejemplo, la derecha trabaja lo que es la economía y todo eso, y la izquierda trabaja todo lo social y todo eso. O sea, la repartición de deberes está implementada en esos países, sí. Y por eso es que existe como este orden, ese equilibrio en todo eso, y no es como acá en el resto del mundo, más que todo en Latinoamérica, porque hay personas que aún todavía tienen esperanza en el socialismo en general, y o sea, está la historia, están las estadísticas y todo, de que a nivel económico el socialismo no es nefasto, y hay aún así personas que todavía insisten en querer llegar a un sistema así. O sea, no entiendo la verdad. Bueno, mire, don Eddie, yo le doy un consejo. Mire, usted opina así, pero realmente hay que aceptar la opinión de cualquiera. Lo que pasa es, y aquí regreso a San Carlos. En la San Carlos, cuando yo estudiaba ahí, nos decían, ¿verdad?, que el sistema económico que realmente era funcionario era el comunismo. Así nos decían, ¿verdad? Y estudiamos el sistema comunista en la URSS, ¿verdad? Mucho material que venía de ese país. Pero realmente yo no soy divino, pero el socialismo en el futuro podría funcionar. O sea, yo no lo descartaría. Lo que sí, también aprovechando que don Eddie comentó esto, es que el socialismo como partido político existe en los países capitalistas. Es decir, que hay ramas del socialismo que están en el capitalismo, y es políticos que piensan que hay que hacer un cambio en el sistema y favorecer a la mayoría de la población. De hecho, esos partidos de cambios en ¿cómo se llama? En los países nórdicos, que empezaron esa revolución, se le puede llamar así. En estos países fueron gente del Partido Socialista. Lo bueno es que, como dice usted, compañero Eddie, la derecha también respeta la forma de ser de cada país. Le voy a explicar con un ejemplo que realmente es impresionante. En esos países, el impuesto de la renta es 60% que la gente le tiene que dar al Estado. Más de la mitad de lo que gana un trabajador va para el Estado. Parece una exageración y parece algo que realmente puede ser hasta tonto, estúpido. Pero la gente, ¿por qué lo acepta? Porque allá sí funciona el Estado. La educación, la salud se da en buen nivel, recreación, trabajo, y en muchos lugares de ahí están cerrando las cárceles porque el joven tiene oportunidades. Miren, eso parece, Eddie parece que leyó eso. Mire, yo cuando leo lo de Suecia, parece que estuviera soñando, ¿no? Y hasta dudo yo, ¿será cierto que sucede en esos países esa forma de vida? Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de un capitalismo democrático, el ejemplo de países donde la gente vive bien, son los países nórdicos, es decir, Dinamarca, Finlandia, Suecia, ¿qué más? Son 5 países, se me olvida los nombres de otros 2. Y algo parecido es en Canadá, ¿verdad? También es un país donde la gente vive bien. Canadá sí conozco, mi hermano vive en Canadá. Entonces, sí, cuando uno empieza a soñar,
Cuando yo empiezo a pensar y sueño, repito, sueño que Guatemala dentro de 100 años sea como los países nórdicos. Es imposible que lo hagamos en 10, 20 años, pero de repente 100 años vamos a ser un país pequeño como, pero grande como puede ser Finlandia, Dinamarca, ¿qué más que les dije? Finlandia, Dinamarca, Suecia, son 5 países nórdicos, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, pero ya que don Eddie habló, esos países son capitalistas, no nos perdamos, ¿verdad? Ahí hay propiedad privada en esos países y no existe comunismo en esos 5 países, sino que es propiedad privada. No sé si alguien más quiere comentar, jóvenes, de esto, o otra duda. Alguien preguntó en el chat sobre lo de Venezuela. Sí, Venezuela es un caso que crea confusión, pero algunos piensan que Venezuela es comunista. No, Venezuela, su carta magna sigue siendo capitalista, es decir, propiedad privada. ¿Por qué se habla de cambios ahí? Porque los dirigentes sí pienso que tienen ese pensamiento de un cambio violento y están tentados de aplicar un modelo cubano, ¿verdad? En el caso del presidente Maduro. Esa es mi percepción. Pero todavía es capitalista Venezuela. La verdad es que es triste ver cómo la gente pasa muchas penas en Venezuela. Mi opinión o mi versión es que estos dirigentes, empezando con Chávez, que en paz descanse, tenían buena intención de hacer cambios para favorecer al pueblo. Pero cuando un gobierno se le va la mano en el control económico y empieza a afectar a los empresarios, ahuyenta la inversión. Ellos confiscaron bienes, participaron compitiendo con empresarios, hicieron una serie de intervenciones que ahuyentaron la inversión y ya la inversión extranjera se fue de Venezuela y las personas que tenían allá negocios venezolanos se fueron a otros países. Entonces el país está en ruinas. Para que ustedes sepan, la moneda está más o menos 1 millón de bolívares equivalen a $1 estadounidense. La moneda no vale nada, está súper devaluada. Entonces la gente, yo no sé cómo hará para subsistir, porque realmente el poder adquisitivo se perdió con el bolívar, ¿verdad? Ese es el caso de Venezuela. No sé si alguien más quiere comentar. Dígame. Disculpe, y digamos en el caso de Venezuela, ¿cómo podría restaurar o intentar restaurar su economía? Qué complicado. Yo pienso que tendrían que hacer un cambio violento en el Estado, reducir el Estado y tratar de incentivar algunas leyes para que regrese la inversión extranjera y regrese la inversión, y regrese los venezolanos a invertir. Pero tenía que cambiar de rumbo el país. Con esos dirigentes la gente no regresaría. Pues con Maduro en el poder no regresa el inversor extranjero ni regresaría el inversionista venezolano. Se tenía que ir ellos, ¿verdad? Es la única garantía que tendría para que el país cambiara. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar o comentar algo de esto o de otra cosa? Bueno, hablemos de Cuba rápidamente. Lo de Cuba también es de opinión. Lo que uno lee y lo que he hablado con gente que ha estado allá y algunas personas que aquí viven venezolanos, ¿verdad? Conozco algunos médicos que están aquí viviendo, algunos maestros, pero que realmente, miren qué complicado para esta gente. Aquí viven y aquí les pagan, pero el salario que reciben va a una parte importante para Cuba. O sea, lo que reciben acá no es todo para ellos. Bien, cuando hablo de Cuba, y he platicado con gente de la USAC, me maltratan porque me dicen que estoy en contra de Cuba, pero jóvenes, hay que decir la verdad. El sistema cubano también es un sistema que ha fracasado. Por esa razón es que ya tienen como 20 años que permiten cierta apertura en algunas, en la agricultura, donde permiten que hayan pequeños empresarios controlados por el Estado, porque hay déficit en alimentación. En hoteles ya tienen como 30 años que permiten inversión de hoteles de canadienses y hoteles europeos.
hace 20 años ya permiten lo que es el Internet y lo que dicen los teléfonos celulares, empresas extranjeras. Esa es cierta apertura que le han tenido que hacer porque no les queda otra. Pero todavía en el país la comida es racionada y como todos ganan lo mismo, entonces el Estado, así era también Rusia, la URSS, el Estado le da a cada familia una parte pequeña de alimentación, pero realmente eso no alcanza. Los jóvenes como ustedes se gradúan de abogados, de ingenieros, de médicos y tienen que trabajar mejor como taxistas o en el turismo porque les da mejor. Y algunos mejor, para la desgracia, mira, empiezan a ver cómo hacer una embarcación para irse a Miami, son 90 millas de La Habana para Miami, y según las leyes estadounidenses, el cubano que llega a Miami recibe asilo. Entonces, los jóvenes, siento yo que viven inconformes porque los jóvenes llegan a un nivel que no pueden pasar de ahí. La gente como yo creo que se conforma. Conocí unos cubanos que vinieron a un congreso aquí en la universidad y hablan maravillas de Cuba. Dicen que tienen lo mínimo para vivir y que no pasan penas. Si usted quiere, bueno, la pregunta del millón es esta. ¿Usted le gustaría estar en Cuba o le gustaría mejor quedarse en Guatemala? ¿Cuál es la diferencia fundamental? No hay libertad en Cuba. No podemos opinar en Cuba. Aquí sí. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Es una disyuntiva. No hay miseria en Cuba. La gente no se muere de hambre. La gente tiene educación, pero no hay libertad. Aquí no estamos no estamos en un lugar maravilloso, pero sí tenemos posibilidades de tener cierta comodidad económica. Ustedes lo están estudiando y ustedes pueden llegar a hacer lo que ustedes consideren con esfuerzo, ¿verdad? Eso es Guatemala, con todos los problemas que tiene, pero en Cuba no existe libertad, ¿verdad? No sé si alguien más quiere opinar de esto. Licenciado, buenas tardes. Yo quizá no quiero opinar sobre Cuba, sino que realmente sobre Guatemala. No sé qué tan preocupante se vea con todo lo que es el sistema de corrupción en el gobierno y las empresas, porque prácticamente poco a poco el dinero se está yendo para las familias que en su momento no han sido adineradas y que hoy el dinero está llegando a todos esos lados y la gente que trabaja realmente pues está recibiendo salarios mínimos que ya no cubren las necesidades de las familias. Sí, no, así es. Miren, aquí también hay una cosa, ¿verdad? Que ya la compañera está esto, lo está diciendo y quiero aprovechar. Cuando critico a Cuba, cuando critico a la antigua URSS, cuando critico a China y Corea, no estoy diciendo que Guatemala estamos de maravilla. No defiendo a Guatemala como sistema capitalista. Me gustaría, como dije, que durante unos buen tiempo de lapso circunstancial tuviéramos un modelo como los países nórdicos. Eso es soñar, ¿verdad? Ahí sí funciona el capitalismo en esos países nórdicos. Creo que también en Canadá. Pero en América Latina estamos mal. Yo pienso que tal vez el único país que está un poco, digamos, arribita de nosotros y de muchos países es tal vez, puede ser Uruguay, donde son como 7 millones de habitantes, la mayoría de la gente tiene educación, hay problemas económicos, pero la gente no vive tan mal como vive sin ir tan lejos cerca de ahí, ¿verdad? En Brasil, que es un país vasto en territorio, pero que realmente hay mucha pobreza, y toda América Latina tiene mucha pobreza, ¿verdad? Me gustaría que hiciéramos cambios como lo hizo Costa Rica, aquí cerca, cambios que son aparentemente pequeños. En ese país de Costa Rica, el seguro social es para ticos y ticas, para todos. Aquí únicamente es para el que trabaja. Entonces, ese es un cambio trascendental que Guatemala se podría hacer. ¿Por qué no se hace? Porque el ICS es un botín político. Y tenía que cambiar la ley para que realmente el seguro social fuera para niños, para viejos y para cualquier persona, y que desapareciera el Ministerio de Salud y que el ICS diera servicio a toda la población. Así es en Costa Rica.
En Costa Rica hay una democracia de más de 100 años, donde, aunque el gobierno tenga problemas serios, no hay golpe de Estado. Allá también hay algo que aquí es como un tabú, ¿verdad? Y de repente alguien va a tildarme a mí de comunista. Ellos decidieron hace 60 años desaparecer el ejército en Costa Rica con el objetivo de ese dinero destinarlo para educación y salud. El país que tiene mejores condiciones sociales de Centroamérica es Costa Rica. No es desarrollado, pero creo que podríamos tomar ejemplos de ese país para que Guatemala cambiara, ¿verdad? Y estuviera un poco mejor que otros países, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes? ¿Qué más? Entonces, dígame. Por ejemplo, yo pienso, así como usted dijo, que como no es un país desarrollado, y si hacemos las comparaciones económicas, Guatemala lo supera por muchos millones. Y sí, entonces, sí. Mi pensamiento es, ¿verdad?, que así como usted dijo, que tal vez dentro de unos 100 años se podría hacer así como en Europa. Yo pienso que Guatemala tiene el potencial, y tal vez sueno así como que muy repetitivo, porque todos los que llegan al poder dicen que Guatemala tiene el potencial, pero tal vez la población no sabe qué es, pero el que está ahí, está, porque lo único que hace falta son las personas y los ciudadanos que muevan al país. Porque, por ejemplo, yo también a veces me pongo a pensar, ¿verdad? No sé si por enojo, pero tal vez a algunas élites les conviene que, por más que todo, latinoamericanos vivamos como tengamos que vivir, al borde de la pobreza. Lo digo por enojo, por resentido, y por lo que también pasó en los años 40, 50 en la historia guatemalteca. Pero de que sí se puede salir adelante con lo que tenemos, se puede. Sí, lo que pienso yo es que el país tiene recursos. Guatemala tiene recursos para ser un país desarrollado, conforme pase el tiempo, ¿verdad? Tenemos unas buenas tierras, se puede cultivar lo que ustedes quieran, tenemos posibilidades de crecer en la industria. Lo que hace falta es el recurso humano, es decir, que el recurso humano sea más preparado, tenga la mínima educación. Eso es lo que realmente falta, ¿verdad? Pero sí, se puede hacer los cambios, ¿verdad? Y los países pueden mejorar con el tiempo, ¿verdad? Es decir, pero aquí los dirigentes son claves. Los dirigentes de un país son los que realmente pueden hacer cambiar y puede ser que el país tenga otro rumbo, ¿verdad? Pero actualmente el panorama sí es un panorama negro a nivel de políticos. El que tenemos ahora, vamos para atrás, ¿verdad? Eso sí está claro que con ellos, el presidente, los ministros, los diputados, alcaldes, seguimos igual, ¿verdad? No tenemos esperanza con esos políticos, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué más jóvenes? Yo siento que en realidad a Costa Rica lo que le ayuda bastante es el ingreso masivo en divisas por medio del turismo. Porque a pesar de que son pocos, pues las divisas son los que lo llegan a ayudar. Cuando uno llega a la frontera de Peñas Blancas, por decirle por el lado de tierra, que es Nicaragua, Costa Rica, uno se da cuenta que del lado nicaragüense casi no hay mucha gente, pero del lado tico los buses de turistas están bajando y bajando, y uno se tarda casi 6 horas para poder ingresar. Es que es demasiado. Entonces siento que por ahí es que ellos tienen eso y la seguridad que les dan. Sí, es que lo que pasa es que ese país, eso no es de ahora, ese país hizo cambios trascendentales a nivel social, y por eso es que realmente en violencia pues no hay nada para con Guatemala, aunque ellos también antes era mucho más tranquilo Costa Rica. Pero sí, usted tiene razón con el turismo, pero también la parte social ha sido clara. Mire, bueno, solo voy a cerrar la ventana y ahorita regreso. Sigamos, jóvenes. Entonces, bueno, aquí hay algo que voy a repetir, ¿verdad? Volviendo a Costa Rica, y lo saben ustedes, jóvenes, la clave en un país es la educación.
Ellos pensaron hace 60 años que la gente tuviera educación y por eso decidieron que desapareciera el ejército y destinaron una buena cantidad para la educación. Tienen únicamente el 3% de analfabetismo. Pues si queremos desarrollarnos, primero tenemos que invertir en educación para que, bueno, y educación y salud, ¿verdad? Para que realmente nuestros niños tengan la mínima educación y pues que después sigan estudiando, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran la historia de los países, todos los países del mundo, para empezar a desarrollar, entonces educaron a las personas, a los niños y a los jóvenes. Entonces, mientras el Estado no destine buena cantidad para la educación y no destine también buena cantidad de dinero para la salud, vamos a ir iguales. Eso es básico para poder desarrollarse, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes tienen de comentarios? Repito, lo que estoy diciendo sobre los temas actuales es mi opinión, ¿verdad? Ustedes pueden tener otra opinión que no hay ningún problema. A ver, compañera, ¿qué quiere usted comentar? Licenciado, buenas tardes. Yo concuerdo con usted en que Guatemala es un país rico en fauna, en flora, en recursos naturales. Lamentablemente, las autoridades que llegan a gobernar, pues, solo llegan a ver qué se llevan a su bolsillo, ¿verdad? Invertir en educación y en salud, pues, no les interesa. No es un tema que sea de interés para ellos, porque a mayor ignorancia, más fácil gobernar. Guatemala lo que exporta es mano de obra barata, es lo que ofrece. Por eso es que estamos en índices muy altos de analfabetismo y desnutrición, no se diga. Pero Guatemala sí tiene el potencial, tiene todo. Tenemos libertad, pero realmente tenemos casi un 80% de economía informal. En empleos formales tenemos muy poco. Tenemos en desnutrición infantil, tenemos unos altos índices también. En una canasta básica complementaria que está llegando casi a los 9,000 quetzales. Una canasta básica vital alrededor de 4,000. Un salario mínimo de 3,000 quetzales. Entonces, con eso no se puede, ¿verdad? Entonces, si se tiene la voluntad política, sí podemos salir de la pobreza que estamos. Lamentablemente, pues no se tiene. En Guatemala hay ricos y pobres, nada más. Sí. Usted, compañera Glenda, ¿usted tiene otra carrera universitaria o solo está estudiando Derecho? Le pregunto. Sí tengo otra, es mi segunda carrera. ¿Qué carrera sacó? Comunicación. Sí, se nota cuando alguien tiene una base de otra carrera. Es solo al hablar se nota que sí, usted conoce los temas sociales, ¿verdad? Qué bueno. Hay gente en las clases que son ingenieros, algunos son auditores, otros son psicólogos, o sea, hay de todo, ¿verdad? Siempre me ha pasado eso en Derecho, que hay gente que saca otras carreras, ¿verdad? No he preguntado con ustedes, pero en el año pasado, en la sección O, de la tarde que iniciamos presencialmente, ya habían como 10 profesionales, y también en la noche también. Ahorita en la sección A y B hay como unos 3 auditores. Entonces, jóvenes, 13 y 14, vamos a seguir con nuestra clase, porque realmente tenemos que continuar con el programa. Y están escribiendo aquí en chat, pero rápido se va la pregunta, entonces la pierdo. Entonces, déjenme ver si recupero alguna pregunta, pero yo no sé si los que escriben en el chat no quieren hablar, pero sí, han habido como 3 que han escrito, pero ahorita desapareció la pregunta. Entonces, si alguien quiere preguntar, que escriba de nuevo en el chat, ¿verdad? Para que yo mire la pregunta, o que se atreva a hablar en el micrófono, ¿verdad? No sé si aquí estoy esperando si escriben algo en el chat. Dice, buenas tardes, se invertirán todos los millones incautados en educación y salud. No, la ley con este asunto de esos 168 millones, 162 millones que se cautó a el ministro de Jimmy, la ley establece de extinción de dominio, que son 5 entes del Estado que reciben el dinero. O sea, eso no va para educación, sino que va para una parte para el Ministerio Público,
otra para el organismo judicial, otra para, ¿qué más les dije yo? Defensa pública. Somos 5 instituciones que reciben ese dinero, ¿verdad? Según la ley de decisión de dominio. Lo que me están preguntando ahorita es eso, ¿verdad? Pero estoy hablando de esos millones incautados, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, sigamos. Bueno, aquí hay algo que también me salgo un poco de la clase, pero ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Con el programa vamos bien, ¿verdad? A pesar de que discutimos mucho sobre temas sociales, que ustedes participan, que creo que sigue siendo bueno eso, que lo hagan, ¿verdad? No vamos mal en el programa, creo que vamos a un ritmo normal. Exámenes todavía no tenemos la fecha, de parciales ya serán dentro de poco tiempo. Aquí tengo el calendario aquí cerca de mi computadora. Ya tenemos 15 lunes, es decir que esta semana que viene no son los exámenes porque ya hubiera salido el calendario. Me atrevo a pensar que los exámenes van a ser por ahí por el 22, que es lunes, o el 1 de marzo. Les aconsejo que empiecen a estudiar ya porque los exámenes serán en una semana o 3 semanas a lo más, ¿verdad? Entonces, los temas del examen van a ser hasta donde lleguemos antes de los exámenes, ¿verdad? En clase lo establecemos hasta donde vendrá el contenido del mismo, ¿verdad? Pero vamos bien con el programa, eso quiero decirles. Bien, cambiamos de tema, jóvenes, sigamos con el programa y ahora pongamos lo siguiente. Permítanme, pongamos entonces de título Relación de la economía con otras ciencias. Título es Relación de la economía con otras ciencias. Bien, pongamos lo siguiente. La economía tiene relación con varias ciencias sociales. La economía tiene relación con varias ciencias sociales. Como son las siguientes. 2 puntos. Uno, la historia. 2, la sociología. 3, el derecho. Y 4, la política. Repito, historia, sociología, derecho y política. Bien. Pues aquí, ahorita no apunten eso, ¿verdad? Hay más ciencias, ¿verdad? No pensemos que solo son las 4 que mencioné. La psicología puede ser una ciencia que tiene relación con la economía, podría ser también las ingenierías, podría ser también la misma medicina, ¿verdad? Porque realmente el estudio de la sociedad en la parte de salud tiene que ver con el aspecto económico. Pero vamos a mencionar 4 que consideramos que tienen mucha relación directa y son las que vamos a empezar a ver en este momento, ¿verdad? Bien, empecemos entonces con historia, jóvenes, ¿verdad? Pongamos la historia. Pongamos lo siguiente. Desde Platón y Aristóteles, en la época de los griegos, antes de Cristo, se discutía sobre la economía. Y se decía que es la buena administración de la casa o del Estado. Punto y coma. Es decir, que podemos afirmar
que en el mundo es importante estudiar la historia económica. Y se puede afirmar que en el caso de Guatemala, estamos como estamos por nuestra historia. ¿Cómo? Para entender los fenómenos económicos sociales, hay que analizar los antecedentes, es decir, la historia. Bien, entonces, jóvenes, como mencionamos, bueno, aquí hay algo que, a ver si me doy a entender también, ¿verdad? Porque son tantas cosas que uno, pues a veces como catedrático puede fallar. La teoría objetiva es la que estamos viendo. Ahorita, pues, también esta corriente considera importante relacionarse la economía con otras ciencias, pero estoy seguro que la teoría objetiva todavía ustedes tienen muchas dudas. La siguiente semana seguimos 3 días más con la teoría objetiva. Si ustedes recuerdan, hace una semana miramos el concepto de economía desde el punto de vista de esta corriente, le llamamos economía política. Se dio el concepto, pero estoy seguro que ustedes ese concepto no lo entendieron. Tengo que explicarlo, pero lo voy a hacer a través de un esquema. Con ese esquema que se llama formación económica social, creo que ahí se va a ver la parte de conceptos que aparecen en esta definición que dimos de economía política, y ahí pues todavía nos quedan unas 3 clases más de teoría objetiva, para que no se preocupen que si no han entendido nada del tema, todavía seguiremos con eso la siguiente semana, ¿verdad? Es decir, quedarán 3 clases más o menos sobre esta corriente que hay que verlo despacio, ¿verdad? Bien, hablando de esta corriente, si ustedes recuerdan también, desde el principio les dije que esta corriente, para la redundancia, dice que hay que estudiar la historia. El énfasis de la historia es clave en esta corriente. Y por eso es que mencionamos ahorita la historia. Aquí alguno puede decir, licenciado, fíjese que esto pues no es importante, ¿verdad? ¿Para qué ver la historia? Y alguien puede decir, licenciado, pero ¿qué seguridad tenemos que esta gente que escribió lo hizo objetivamente? Pues sí, hay que ser francos, ¿verdad? Yo también pregunto esto. El que escribió la historia de Guatemala, ¿qué pensamiento tenía? ¿A quién apoyaba? ¿Será que quería decir la verdad o exageró? ¿Será que quería como objetivo que el Estado, que estuviera mejor la gente, o defendía intereses creados? Sí, siempre hay dudas respecto a esto. Pero en mi forma de pensar y en lo que he leído y lo que he razonado, sí, la historia hay que analizarla, ¿verdad? Bueno, en nuestra carrera de economía en la San Carlos se lee un montón, se lee mucho. Pues hay gente que no le gusta estudiar economía. Y llevábamos historia económica mundial, doctrinas económicas, y llevábamos historia económica contemporánea. Había que leer, pero exagerado. Recuerdo que eran libros tras libros, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que a uno le gusta, ¿verdad? La economía en este caso. Y basado en eso es importante estudiar la economía, estudiar la historia. Bien, hay algo que siempre me gusta comentarlo, que solo lo dejo como un planteamiento, ¿verdad? ¿Por qué será que Estados Unidos es desarrollado y también lo es Japón y también lo es Canadá? ¿Por qué Guatemala es subdesarrollado y también América Latina? Ustedes se han preguntado por eso. ¿Y saben por qué? Por la historia. Me voy a explicar.
Canadá y Estados Unidos, que están en nuestro continente, son los únicos países desarrollados en América. Los dirigentes hace más de 100 años se pusieron a pensar, bueno, queremos ser un gran país. Tenemos que sentar las bases para que ese país sea desarrollado entre 80 y 100 años. Y que participen toda la gente que vive en este país, empresarios, religiosos, sindicatos, ligas sociales. Pues esa es la historia de los países. ¿O usted cree que por generación espontánea ellos son desarrollados? Pues aquí es un aspecto que es clave para que realmente sepamos por qué esos países son desarrollados, ¿verdad? Bueno, entonces, la historia, queremos saber la historia de Inglaterra, pues tenemos que leer la historia de ese país. La historia de los países nórdicos, que conocer también la historia de ellos, la historia de Japón, la historia de Estados Unidos y la historia de Canadá, ¿verdad? Bueno, miremos Guatemala. Lo que acabamos de apuntar no es mentira. Estamos como estamos con nuestra historia. Bien. Ustedes van a ver historia del siguiente semestre y van a leer ahí que la época precolombina, antes que llegaran los españoles, pues la gente, nuestros aborígenes, vivía en unas condiciones tampoco tan buenas para todos, ¿verdad? Y había también ciertas clases sociales antagónicas, o sea, habían dirigentes que vivían muy bien y el pueblo, pues, a veces no vivía tan bien. Pero en la época ya de la independencia, rápidamente, y posindependencia, miremos los presidentes después de la independencia, en 1900 y tanto, los presidentes dictatoriales, militares, la época democrática vino a ser eso para acá, y jóvenes, en todos los regímenes jóvenes ha existido corrupción. Todo se ha robado. Bueno, entonces, ¿por qué Guatemala no se ha desarrollado? Porque los dirigentes no han pensado en el pueblo. Eso es lo que podemos concluir viendo la historia de la historia nuestra de Guatemala, sin ir tan lejos, ¿verdad? Y seguimos como estamos, porque nuestros políticos nos implantaron un sistema democrático como alternativa que parecía muy buena. Yo recuerdo cuando Benito Cerezo se quedó de presidente, era una esperanza para el país, veníamos en un periodo de dictaduras militares, de golpistas, y había esperanza en ese señor, ¿verdad? Pero jóvenes, fue en 1987, han habido 7 presidentes y seguimos iguales. ¿O ustedes creen que con Yamatei hemos estado mejor? Igual, jóvenes, estamos igual. Entonces sale a que hay que ver la historia. Jóvenes, son las 3:28. Al final me equivoqué con los alumnos, están 122 conectados. Es decir, que todavía no han empezado a parrandear y a celebrar el Día de la Amistad o del Cariño. Lo van a hacer ahorita cuando terminen clases, probablemente, ¿verdad? Y aprovechando, jóvenes, les deseo un feliz Día del Cariño el domingo. Es importante la amistad, es importante el amor. Y entonces, para todos y todas jóvenes, les deseo un feliz Día del Cariño y nos miramos entonces el día lunes a las 2:15. Ok, jóvenes, entonces, buen fin de semana, se portan bien. Y, muchas gracias, licenciado. Nos miramos el lunes a las 2:15. Buenas tardes, jóvenes. Gracias. Igualmente, buenas tardes.